No estamos soñando, es verdad. El talento hecho realidad. De su humildad saltó al éxito y ahora es simplemente un crack. Buenas tardes, bienvenidos a una nueva sesión de Charlando Unión Forestal. Y en esta oportunidad, Nicolás Vidal conversará con Carlos Reyes de su libro Cambio de Juego, Crónicas, que pueden encontrar en el Teleo Forestal, editado por Planeta Chile. Oiga, no se me distraiga donde esté, ¿eh? Estábamos hablando ahí y se distrajo. Oye, Nicolás Vidal del Valle nació en Santiago de Chile en el año 1979, es abogado y magíster en creación literaria, ha publicado novelas como El Gordo, La Luz Oscura, obtuvo el premio de revista de libros del Mercurio por la crónica El efímero vuelo de aviación, que forma parte de Cambio de Juego, además es editor general de la revista De Cabeza. Oye, De Cabeza esa revista es una revista online. Sí, una revista digital Sobre... que tiene temáticas parecidas a las de... parecidas a las que hay acá. Sí. Oye, Nicolás Vidal, Cambio de Juego, historias desconocidas del fútbol chileno son crónicas. ¿Qué es una crónica? Supongamos que la gente que está viendo esto aquí y que va a ver esto después en YouTube dice, ¿cómo crónica? ¿Qué es eso? ¿Crónica roja? No entiendo, profesor. Dice. Cuéntanos, ¿qué es la crónica? Es una buena pregunta porque justamente no lo mismo decir una crónica que un reportaje o una historia o algo similar. O sea, yo por crónica al menos entiendo contar una historia de no ficción, o sea, hablar sobre hechos reales, pero con herramientas que pertenecen a la ficción. Okay. O sea, contar una historia real, pero como si uno estuviera contando algo de ficción. A ver, de alguna manera, si lo lleváramos al audiovisual, sería esos momentos del documental en que hay momentos con actores, recreaciones del hecho. Exactamente. Que son lo más fieles posible. Exactamente. Incluso acá, en la crónica se juega un poco la cosa literaria, ¿no? Hay metáforas, claro. Hay recreación de cosas que tú no viste, pero que te contaron. Hay imágenes, momentos. Exactamente. Ahí, ¿no? la idea es tratar de generar olores, imágenes, el humo, por ejemplo, de sensaciones, como de ser testigo de los hechos, aunque claro. esos hechos nunca hayan sido registrados de alguna manera, solo por la memoria de quien. Y ahí, por supuesto, hay mucha imaginación, o sea, igual yo juego un poquito con el género, sí, y también hay algunas pequeñas dosis de ficción, ¿ah? Sí. Muy pequeñas que, bueno, el lector en general igual algunas las capta perfectamente. Por ejemplo, en la última crónica hay una especie de pequeño relato insertado como una ucronía de la crónica del estadio de la U, sí, de cómo hubiera sido, ¿cierto?, el estadio de haber existido. Eso evidentemente cuando ahí hay una pequeña licencia que claro, sí. Claro, y hay otras también, otras pequeñas, pero son 2 o 3. Oye, cuando alguien ve este libro, que dice, ¿no es cierto?, historias desconocidas del fútbol chileno, sí, hay historias de fútbol, pero al mismo tiempo es un libro que es más que historias de fútbol, creo yo, ¿no? ¿Cuál era tu intención? Porque claro, todas las anécdotas de las cuales partes son futboleras, pero sin embargo hablas de otros temas. Claro, el fútbol es como un vehículo conductor, un pretexto. Un pretexto para ir hablando de otras cosas. ¿Ah? Muchas veces el fútbol es algo, podríamos decir, más lateral en la misma historia, pero todas tienen un trasfondo político e histórico que es bien importante, o sea, de la historia política reciente chilena. Entonces, para mí esos son hechos súper importantes que valían la pena ser narrados, más allá del fútbol o no. Sí. ¿Cómo se produce esta selección de temas? Porque el fútbol tiene muchas historias, pero hay una cierta curatoría aquí, una línea de selección de los temas. Sí, yo fui, o sea, a ver, partí, todo esto como si estuviera de la mano con la revista. ¿Ah? La primera que escribí fue la de Palestino. ¿Ya? Y a partir de esa fui buscando otras que tuvieran una relación similar, o sea, fútbol y política. Y había algunas que podrían haber calificado, qué sé yo, pero que a mí me pareció que no tenían, porque para mí era muy importante que tuvieran elementos de visualidad. ¿Ah? O sea, imágenes muy potentes, un inicio, un desenlace, un fin, o sea, que fueran historias atractivas, porque la idea de todo esto era como darle un poquito más de contenido al fútbol, de no hablar, qué sé yo, de tal partido, de tal... No de la trivia futbolera. Claro. Entonces, y ese contenido era, tampoco quería una especie de teorización o algo un poquito más abstracto, sino historias concretas, pero que tuvieran como un contenido bien potente. Entonces, eso fue los criterios que ocupé yo para claro, son historias elegir.
como les gusta decir a algunos periodistas, como humanas, ¿no? Como si todas Claro. fueran humanas, pero cuando dicen humanas tiendo a pensar que quieren decir emotivas, en el fondo. Claro. Que tengan una repercusión en el... O sea, que habla de lector o fútbol, lectora. son historias que en el fondo el hincha probablemente las haya escuchado, la persona que es futbolera la haya escuchado de alguna manera a lo largo del tiempo, pero también pueden ser atractivas para gente que no le gusta el fútbol. Eso es lo que yo iba a decir, que cuando vean esta portada no les lleve engaño. O sea, Que no se arranquen. si a ustedes no les gusta el fútbol, este libro sí te va a gustar. O sea, yo tampoco soy futbolero, yo me gustan los partidos cuando juega la selección o algún momento importante, pero yo no veo partidos toda la semana ni voy al estadio. Pero es un libro que sí me pareció interesante para alguien como yo que veo el fútbol con la distancia de cualquier ciudadano que no está metido Claro, no es un libro, mismo, en el epicentro. No es un libro para fanáticos, Exacto. mucho menos. De hecho, bueno, conversamos mucho, qué sé yo, la portada en el fondo, si es que al final tenía que tener algo de relación con el fútbol o no. O sea, no obstante, todas las historias son futboleras, pero claro, si hubiera que particularizar con la portada de alguna historia, también habrían matado las otras, creo yo. Claro. Habría que ser una portada media abstracta, exactamente. Entonces, y eso podría ser, en el fondo, está claro que una portada como esa también puede ahuyentar a muchos lectores que un poquito estigmatizan a la narrativa de fútbol. Entonces, había una línea que siempre, si uno no tomara una decisión para un lado o para el otro, igual iba a complejizar. Claro, entonces, hay que decir que es un libro que, claro, parte desde el fútbol, pero va más allá del fútbol incluso, ¿no? Vamos a ir leyendo algunos fragmentos. La idea de estas conversaciones es que cuando uno lee fragmentos, vamos a ir contando algo, no siempre todo, pero de cada capítulo alguna sensación tuya. De manera que el lector o lectora que lo pueda ver o escuchar le interese, ¿no? Porque ese es el objetivo nuestro, que la gente lea. Acá a la que lee no le importan las ventas, es absurdo eso. Le importa que la gente lea. Dice así: se dirigen a la cancha. Hace algunos años que no juega en el Orompelo. Ahora reside en Santiago y dejó de llamarse Mauricio Hernández Norambuena. Vive oculto en las sombras y solo sale a la luz para jugar el campeonato nocturno Osman Pérez Freire, el más importante que se disputa en Valparaíso durante el verano. Vuelve al puerto solo para vestirse de corto. El San Francisco armó un equipo cuyo único objetivo es la Copa y para eso trajo a los hermanos Hernández, ¿no? Este es una de las primeras historias que dice FPMR Fútbol Club, ¿no? Claro, esa es como la beta futbolística, ¿cierto?, del Frente Manuel Rodríguez. Que bueno, ha estado bastante noticioso en los últimos días. Muchas de las cosas que leer hoy día en el libro, que vamos a comentar, están de noticia. Mañana, por ejemplo, hay un partido, se celebró hace poco se recordó el partido con Rusia, el Mundial de Rusia. Claro, siempre hay... el Frente Patriótico, todo está pasando ahora al mismo tiempo. Exactamente. De hecho, también la Villa San Luis, por ejemplo, que está a punto de ser demolida, hay todo un movimiento para evitar la demolición, ¿sí? Entonces ha sido, la verdad, coincidencia en el fondo. Todo pasando con el cambio de juego. Que se han ido dando o sea, que han ido coincidiendo con hechos como del acontecer noticioso, sí. pero claro, son cosas que se fueron dando, ¿no? Cuéntanos un poco esta historia del Frente Patriótico Manuel Rodríguez Fútbol Club. Es súper interesante, porque de hecho esta fue la última historia que escribí, a pasar de ser la primera del libro. Y yo la leí cuando leyendo el libro Los Fusileros de Peña, ahí sale mencionado, porque es un libro mucho más grande, pero ahí encontré algunas cositas que hablaban de esta historia y con eso fui y me contacté con Iván Hernández, con el hermano de Ramiro, que es como la voz que lleva la narración en la crónica. Y es como ver el perfil o la carrera trunca futbolística que tuvieron estos tres miembros del Frente Manuel Rodríguez, que fueron miembros súper importantes, súper emblemáticos, y que jugaban juntos en este equipo de Valparaíso antes de formar parte del Frente. Y de hecho coincidió su paso por el equipo con la época de mayor gloria, o sea, salieron campeones regionales, terminaron jugando... jugaron en la tercera división, estuvieron a punto de jugar en Audax Italiano, etc. O sea, eran tipos que realmente eran que estaban ahí. Claro, que estaban ahí, muy futboleros, que se dividían, ¿cierto?, en esta pasión, llegando a veces al absurdo. Arriesgando la vida yendo a jugar fútbol, claro, cuando eran parte del Frente Patriótico. Ese capítulo que leíste tú, en el fondo, claro, ya Ramiro, que es Mauricio Hernández Norambuena, que es el comandante Ramiro, que está ahora preso en Brasil. Todos se han ido como poniendo de acuerdo para estar en distintas partes de Latinoamérica, parece. Entonces,
pero él ya estaba clandestino, vivía en Santiago, ya se llamaba Ramiro, no podía usar su nombre verdadero, qué sé yo, y una vez a la semana se escapaba de la clandestinidad, poniendo en peligro toda su integridad, su seguridad, la seguridad de todos los que trabajaban con él, para ir a jugar a la pelota en otro equipo, ¿cierto? En el San Francisco, donde jugaba también con su hermano. Y era una oportunidad, bueno, cuando salen campeones, qué sé yo, sale una foto del equipo campeón en el diario, con su nombre completo, con su nombre real y su foto, entonces eso para los códigos de seguridad. Claro, lo inmediatamente sabían todos sus compañeros, como se dice en el libro, cómo se llamaba, claro. Cosa que en interior del Frente Patriótico tampoco se permitía que conocieran los nombres verdaderos de los otros para no delatarlos, ¿no? Exactamente, porque mientras, eso es lo que se llamaba la compartimentación de la información, o sea, tú mientras menos información tengas, menos riesgoso eres para ti y para el resto. ¿Ah? Entonces, por eso que en todas como las grandes operaciones del frente, hay muchos que son los que ejecutan el acto, pero que no tienen, solamente reciben la orden en el fondo. ¿Ah? No saben muy bien cómo se gestó esa orden, en qué contexto y quién y además del que salió físicamente, quién más cómo se originó. ¿Ah? Por eso que además es tan complejo investigarla. Bueno, todo lo mismo que pasa con el caso Guzmán es un poco eso en el fondo, o sea, porque cada uno maneja un pedacito de la información. Exacto. Entonces es difícil hacer, claro. Entonces es difícil llegar como exactamente. Voy a leer otro pequeño texto de este y vamos a pasar a la próxima. Dice: fue detenido en 1993 y condenado a doble cadena perpetua en un recinto inexpugnable, la cárcel de alta seguridad, recién inaugurada. Al parecer esa loca idea fue suya, irse volando. Un día se abrieron las nubes, ahí está la cosa más literaria, ¿no? Claro, poética, ¿no? Un día se abrieron las nubes y apareció un helicóptero con 2 fusileros del frente disparando con una sola mano, equilibrándose sobre las patas de la nave. Así, a toda velocidad, al medio del patio soltaron un cordel que contenía un canastito. Esta fue la vía de escape para Ramiro y otros 3 compañeros, despegando del suelo como el loco Larenas cuando jugaba al arco. Subieron con la rapidez de una operación militar, pero con el tono de esas cámaras lentas con que el cine distingue los momentos inolvidables. La ascensión entre los aplausos descontrolados de miles de presos que no podían creer lo que veían. Ahí está un poco esa recreación más literaria de un hecho que he visto, pero que le da una actitud así incluso cinematográfica, como tú dices, ¿no? Claro, la idea era, bueno, ver cómo este tipo que había empezado jugando en el Onompello, en el fondo, era 15 años antes de la fuga, terminaba escapándose en la fuga más espectacular que se tenga memoria en Chile y por lejos, en el fondo. Y tal vez en el mundo, yo no conozco otra tan espectacular como esa. Efectivamente, a nadie se le ocurrió, y quedaron todos, o sea, todo el aparataje como seguridad fue muy humillante en el fondo que hayan llegado de esa manera y se lo hayan llevado en helicóptero y dijeron, bueno, simplemente no superaron. O sea, no queda otra. Tuve que aceptar la derrota de ese momento particular y con ese escape, pero sí, la idea era también crear una imagen de ese momento que lo encuentro muy literario, además, como dice, arrancarse volando en el fondo. Exacto. Entonces, claro, uno podría decir, se fugaron en un helicóptero, en el fondo un reportaje tal vez en un tono un poquito más neutro, más periodístico, podría decir, bueno, y le tiraron un canasto, entonces subieron al canasto y se fueron volando en el helicóptero. Pero era desperdiciar ese momento, claro, sí, por supuesto. Claro. Oye, otra historia, el efímero vuelo de aviación, dice así, voy a leer fragmentos, algunos son del comienzo, del final o del centro del texto. Deportivo Aviación era el club del fútbol de la Fuerza Aérea de Chile. Fue fundado en 1957 y jugó en torneos amateur hasta que en el año 1971 ganó el campeonato regional de la zona central. Ahí fue aceptado en la segunda división, dicen, principalmente porque ofrecía un nuevo recinto para Santiago, el estadio Reinaldo Martín de la base aérea de El Bosque. A partir de 1970, el vicepresidente del club era el general Alberto Bachelet. Pero no se trataba de un cargo honorífico, ni mucho menos. Bachelet se desvivía por aviación. No solo tenía un lugar fijo en la tribuna para ver los partidos del primer equipo, también asistía a los entrenamientos, se acercaba a los jugadores y supervisaba la parte administrativa. Mira, un dato nuevo, ¿no? Alberto Bachelet, fan de este club deportivo que además funcionaba al interior de la Fuerza Aérea de Chile en ese momento. Claro, era el club de la Fuerza Aérea, ¿sí? Era un club institucional, en el fondo. O sea, ellos eran funcionarios de la Fuerza Aérea, podría decirse, los jugadores. Y por eso que dentro de ese contexto a él se le designa como vicepresidente, o él toma el cargo de vicepresidente del club,
y se involucra muchísimo en todo lo que pasa ahí. O sea, lo ve como, bueno, él en ese momento además estaba en comisión de servicio trabajando en el gobierno Allende. Sí. Entonces, por lo tanto, él ve, ya percibiendo un poquito de lo que iba a pasar después, o sea, del ambiente que había dentro de las Fuerzas Armadas, él ve al club como una especie de puente, ¿cierto?, entre el mundo civil eso me llama mucho la atención. y el mundo militar, como de generar lazos y de integración. y claro, porque él veía que se estaba construyendo una especie de muro entre el mundo militar y el mundo civil, muro que, bueno, al final todos sabemos en qué terminó, pero tratando de prever un poco eso, él creía que la figura del Club de Aviación podía ser importante en el fondo para ir acercando esos dos mundos. Bueno, recordemos para los que no han entendido bien, la figura de Bachelet es justamente el papá de la Presidenta de la República, y que es torturado y finalmente muere a causa de esas torturas, ¿no? De un ataque al corazón, según recuerdo. Sí, por un producto, no resultado propio de la tortura en ese principio, pero de las sí condiciones en que quedó después Sí, de las torturas. De hecho, bueno, durante mucho tiempo se discutió en el fondo, sí, que muchos decían incluso como, no, es que él estaba jugando básquetbol en la cárcel con unos amigos y le dio un infarto. Y efectivamente no es así. Lo habían torturado durante varios meses seguidos y él, bueno, tenía una afección cardíaca previa, entonces ellos aprovechaban incluso esa afección para ponerlo en situaciones muy extremas y muy delicadas para su condición. Entonces, efectivamente, uno puede decir que su muerte fue el resultado de eso un poquito. Oye, ya que estamos en estos datos, ¿hay algunas fuentes que son libros o algunas fuentes tuviste que entrevistar directamente gente que participó cercana a los hechos? ¿Cómo fue? O sea, ¿Fue una largo en la investigación o fue relativamente con la información que ya se tiene fácil? No, algunas fueron más difíciles que otras. Por ejemplo, esta de aviación, hay un escritor que se llama Reinaldo Marchán, bueno, que también está citado e entrevistado ahí, que él jugó en aviación en esa época, estuvo con el general Bachelet, etc. Entonces yo me junté con él un par de veces y ahí pude construir un poquito el relato más íntimo de lo que había sido la historia de él en aviación. Pero al mismo tiempo para documentarse sobre el mismo día, sobre lo que había hecho él el mismo 11 de septiembre y su historia, también tuve que recurrir a muchos libros. O sea, en general hay como una mezcla un poquito de un personaje junto a otras fuentes como complementarias. Oye, hay un capítulo acá que me gustó mucho, hay dos que me gustaron mucho y uno de los que más me gustó también, y que me hizo ver ese club deportivo con otra perspectiva, a pesar de que yo ya sabía pero la profundización que logra hacer aquí, los datos me hicieron verlo de otra manera, es el Club Palestino. Dice, Palestino, un club único en el mundo, ¿no? Voy a leer un fragmento también de esto. Dice así: el Club Deportivo Palestino es único en el mundo. No hay otro que se llame igual, ni que haga flamear libremente la bandera de Palestina. Y está a 13.000 kilómetros de su madre patria. Aunque tratan de evitar la política contingente, en Palestino tienen perfecta conciencia del enorme poder simbólico de su camiseta, ¿no? Esta historia es muy interesante lo que tú narras acá. Datos que yo desconocía completamente, como digo, soy un aficionado como cualquier otro, que no profundice. Yo creo que muchos aficionados, a excepción de los de Palestino, claro, conocen muchos de estos datos. Sí, de hecho, bueno, es que esto se ha ido como exacerbando en el último tiempo. Esta crónica yo la escribí, como te decía, la primera que escribí fue en diciembre del 2014, y justo coincidió como con que estaba Pablo Guede y que ellos empezaron a hacer muy buenas campañas y empezaron a clasificar a campeonatos internacionales. Entonces toda esta figura de Palestino, un club rarísimo que está en Chile y que tiene el nombre y la camiseta y la bandera de Palestina, sí, y qué sé yo, empezó a hacer que este fenómeno fuera creciendo, más el mapa de Palestina que se pusieron en el... Que fue un escándalo. Claro, que fue un escándalo. Sí. Todo eso provocó que la política del club se fuera como alineando mucho más con Palestina. O sea, con la situación de Palestina. Antes, o sea, siempre, obviamente hay una unión evidente entre las dos, pero habían tratado como de prescindir un poquito del contexto político, por obviamente los problemas que podía causar esto a nivel diplomático. Sí. Pero en el último tiempo ya simplemente se soltaron a eso y empezó un diálogo mucho más potente. Mucho más fluido con ese tema. Claro, con la camiseta, con auspiciadores, con giras a Palestina, sí, con la transmisión de los partidos de Palestinos en Palestina por Al Jazeera.
etcétera. Entonces la unión que hay entre la causa palestina con el club ahora es mucho más potente. Sí, tú dices acá, por ejemplo, la mejor manera de cerrar el año 2016, probablemente uno de los más emblemáticos del club desde el punto de vista político, era haciendo una gira por Palestina. Un par de días después del término del campeonato oficial, con el cuerpo y la mente agotados, decidieron viajar 30 horas seguidas para jugar un partido amistoso contra la selección de Palestina. Los recibieron con honores de Estado. El presidente de Palestina, Mahmoud Abbas, les dijo: somos el único país del mundo que tiene 2 selecciones nacionales. Esa frase es espectacular, ¿no? Es espectacular, o sea, para ellos, y con todas estas demostraciones, además, ellos también se van comprando un poquito el cuento. ¿Eh? Además, tienen 2 selecciones, 2 equipos, y uno de ellos está en el fin del mundo, tan lejos de ellos, tan lejos del conflicto. Claro, ahí todo, bueno, ahí también va muy relacionado con la inmigración palestina a Chile después de la Primera Guerra Mundial. Pero sí, a ojos internacionales también es muy raro este fenómeno, sí. O sea, de que justo en el otro lado del mundo, un país chiquitito, es como la esperanza, medio ¿no? perdido, que aquí un equipo que se llama palestino es algo muy muy raro. Aquí tú cuentas el origen del club en Chile, claro. Toda una historia muy interesante también. O sea, cómo se ha ido produciendo esta ligación y cómo además la misma existencia de palestino es para la causa palestina es muy importante porque en el fondo, el club palestino se fundó incluso antes que el Estado de Israel. Eso lo dices tú acá. Sí. Entonces... tiene preexistencia. Claro, exactamente. Incluso previo a la misma idea política de fundar el Estado de Israel, ni siquiera su fundación. Entonces, claro, para ellos es como la esperanza que flamea su bandera libremente en el sur del mundo, una cosa muy extraña. Dice acá otro texto, y de nuevo una carta, esta vez del secretario general de la Organización para la Liberación de Palestina, Saeb Erekat. Anoche fue el Flamengo. Debería preguntar quién es el siguiente, pero eso ya no es relevante. Habéis hecho historia tanto para Chile como para Palestina, llevando y levantando nuestra bandera a la cumbre del fútbol en Latinoamérica, y así llenando de sonrisas las caras de niños palestinos que sienten ese club como su segundo equipo nacional. ¿No? Una historia muy hermosa y con un contenido, como tú decís, como todo, atraviesa todo el libro con un contenido político, claro, social siempre, muy potente. Siempre hay una línea que va detrás, en el fondo, que va hermanando estas... Sí. ¿Tuviste que escribir y reescribir mucho los textos para dejarlos en esta forma que tú querías? Porque a veces uno se va por las ramas, qué sé yo, sí. Muchas cosas, y de repente ir apretando hasta llegar ahí. ¿Te costó mucho eso? O sea, bueno, por ejemplo, la de Palestino la tuve que actualizar. Sí. Porque llegaba hasta 2014, pero pasaron tantas cosas. Hubieron 2 años en que pasaron muchísimas cosas, por lo tanto le agregué, qué sé yo, un 30% o algo así. Sí. Y entre medio más se descubrió que la fecha que yo había puesto en la primera crónica encontraron de fundación, antigua, claro, encontraron como otros documentos de fundación, entonces ahí todo, obviamente eso fue cambiando y en general yo primero hago la investigación gruesa. Claro, y después, recién ahí tengo muy claro la historia y después pienso cómo estructurarla y cómo narrarla. De ahí llego como una especie de escaleta o de esquema, ¿cierto? De esqueleto, Sí. y recién ahí empiezo a escribir. Sí, lo que dice casi toda la mayoría de la gente que escribe, esa armazón, ese esqueleto, esa estructura de la que hablas, es lo más importante. Claro, es claro. Porque después la parte fácil es escribir eso que ya tienes la investigación realizada. Claro. ¿No? Sí, muchas veces uno lo escribe y ve que no quedó como pensaba y uno tiene que obviamente... Pero la estructura se mantiene. Claro, pero la historia propiamente tal es la que uno va construyendo con la investigación y la forma de narrarla, ¿cierto? Es la que está en ese esqueleto. ¿No? ¿Estas crónicas alguna vez se leyeron en otro medio previamente o fueron solo hechas para el libro? No, algunas de estas crónicas se publicaron de cabeza. Ok. 4 o 5 de ellas. 4 se publicaron originalmente en De Cabeza, otra que es la de aviación salió como se ganó el premio del Mercurio, salió en el libro del Mercurio, que es como una recopilación de los ganadores de la revista Libro, y el resto son inéditas. O sea, es como una mixtura. Ok. Vamos a otro. Este a mí me emocionó bastante, El goleador del pueblo. Ese me gustó muchísimo. Además vamos a ver algunas historias de... Dice así: ya lo tiene decidido cuando entra con los demás jugadores al edificio Diego Portales. Desde ahí opera la Junta Militar. La moneda está destrozada. Van todos en fila. Junto a Carlos Caselli están Elías Figueroa, Alberto Quintano, Carlos Reynoso, Osvaldo Castro y el resto del plantel que parte al Mundial de Alemania en 1974. El país está controlado, no hay prensa, no hay voz, no hay nada salvo el terror.
Los que osan levantar la mirada caen inmediatamente en la mira del fusil, ¿no? Y hay un texto más acá que dice, que me interesa leer, aquí. Dice: el general avanza recibiendo el saludo de los mejores futbolistas del país. La vista de Carlos, Caselli, se mantiene fija en los edecanes. Escucha el golpe de los tacones contra el suelo. Sabe que las armas que sostienen entre sus manos, sin seguro, son usadas con frecuencia. Su mente reproduce la imagen de los soldados nazis del diario de Ana Frank. Siente una gota gruesa que avanza por su espalda como un torrente. Solo el miedo puede hacer que el estómago se apriete de esa manera. Trata de respirar profundo y mantener la compostura aprisionando la mano derecha con la izquierda, para que no vaya a escaparse. Percibe que viene, que el general se aproxima, hasta que lo tiene frente a él. Deja las manos inmóviles detrás de su espalda. Nota el desbarajuste, la humillación, la ira contenida en la mirada del dictador, mientras su mano huérfana queda suspendida en el aire. Así comienza más o menos la crónica. Claro, eso es un hecho histórico, ¿no? El primer gran gesto de desafío a Pinochet en el 74, cuando tenía totalmente el país bajo control. Y probablemente el jugador con más compromiso político que haya habido en Chile. Sí. Entonces, para mí su historia era ineludible desde ese punto de vista. Y decidí como concentrarme en el periodo durante la dictadura, porque ahí efectivamente fue una figura política realmente importante. Después, bueno, se fue diluyendo y etcétera, pero para mí la relevancia que tuvo él para el proceso del fin de la dictadura fue partiendo desde el inicio, o sea, desde el 74 hasta el plebiscito del 88, y siguiendo la misma línea durante todo el gobierno, fue súper importante. Y tiene estas escenas que son también, siempre, como te decía, o sea, también seleccionar la historia por las imágenes y por las escenas, sí, esta que fueran muy potente, literariamente, claro, interesantes. Sí, porque decir que el rey del metro cuadrado, Caselli, para la gente de mi edad, que yo tengo 50 años, como el ídolo de infancia, ¿no? Claro, era el Alexis Sánchez de los niños de ahora. El Caselli, todos queríamos ser Carlos Caselli, ¿no? Claro, entonces... Y además era un tipo, como tú dices, que siempre se ha sentido muy cerca de la gente común y corriente, ¿no? Recuerdo mi padre, un gran fan también de Caselli. Además, yo tuve la oportunidad de conocer a Caselli cuando yo trabajé en Canal 13 un tiempo. Y tuve una anécdota con él que no voy a relatar ahora, una anécdota muy interesante que lo retrata él como la persona que es un hombre así impecable, ¿no? O sea, una historia que yo atesoro con él y que me pareció que lo retrata humanamente a cabalidad. Aquí hay otro momento de esta crónica que es realmente emocionante, que es hacia el final, ¿no? Y que rinde un tributo que yo siento que a veces Caselli, típicamente, como él lo toma con mucho humor, los medios de comunicación siempre recuerdan su famoso gol, no sé, sí, el penal perdido, en lugar de contar otras historias de él que son realmente apasionantes y que yo creo que tú rescatas en esta breve pero contundente crónica acá que se titula, ¿cómo se llama? El goleador del pueblo. Dice así: el set de grabación está listo, los productores ya hicieron su trabajo, las cámaras están instaladas, las luces encendidas, todo limpio, todo dispuesto. Una señora vestida con una blusa blanca que no deja de jugar con sus manos está sentada en un sillón de color café. Como tantas otras mujeres, está dispuesta a dar su testimonio para la franja televisiva de la campaña que llama a votar no a la dictadura. Yo fui secuestrada en mi hogar y llevada a un lugar desconocido con la vista vendada, donde fui torturada y dejada brutalmente. Fueron tantas las vejaciones que ni siquiera las conté todas, por respeto a mis hijos, a mi esposo, a mi familia, por respeto a mí misma. Las torturas físicas las pude borrar, pero las torturas morales no creo que las borre tan fácil, no se me pueden olvidar. Enseguida la cámara se levanta y enfoca a Carlos Caselli, de pie junto a la mujer. Han sido cuidadosos. Detrás de su pelo crespo se observa sutil un banderín de Colo-Colo. Tiene un pañuelo gris al cuello. Sobresale como siempre su bigote abundante. También es un llamado a votar que no. Porque, comillas dice, porque su alegría es mi alegría. Porque sus sentimientos son mis sentimientos. Porque esta linda señora es mi madre. Agrega al final de su relato tomándola de las manos. Espectacular ese momento. Yo recuerdo, me imagino que todos los que están aquí, que vieron esa franja, lo vieron y quedamos todos así como... Pero ¿cómo la mamá de Caselli? Algo que no se sabía. Claro, eso exactamente, como tú decís, no, todo el mundo ignoraba eso. Sí. Y el impacto que tuvo en el como tú decías, en el chileno común y corriente, que veía a Caselli como el ídolo futbolístico y etcétera, fue brutal, porque visibiliza una situación que obviamente que por la que pasaron miles y miles de personas. Pero si ya había pasado a ese nivel, o sea, la mamá del mismísimo Caselli, ya de esa manera se hacía súper pública y se hacía evidente, ¿eh?
Entonces por eso pongo al final como le pego un pequeño palo, ¿cierto?, a la película del No, de Gael García andando en skate, etcétera, porque me parece que es una caricatura de algo que no fue tan así. O sea, relatos como esos fueron los que fueron los que decidieron, ¿cierto?, un poquito el plebiscito, y no tanto esto de venderlo como si fuera la Coca-Cola o una teleserie, etc. A mí de ese texto me llamó la atención un dato que tú deslizas así como muy suavemente, y me gustaría ahora profundizar contigo eso, de que aparentemente no sé si muy poca gente de la que hacía la franja sabía que ella iba a ser la madre de Caselli, o nadie. Como que Caselli dijo, yo participo, pero quiero que parezca una señora, no dice que claro, su hermana. no lo dice. O sea, quiere decir que nadie del equipo sabía, él lo mantuvo en secreto. Exactamente. O sea, que todos los del set, claro, todos los que estaban grabando y los que estaban ahí no tenían idea y quedaron todos para adentro. O sea, Caselli guardó esa sorpresa. O sea, también hay un showman, como podemos decir, o sea, una puesta en escena bien impresionante y claro, todos los que están ahí quedan impactadísimos, igual que la misma reacción que lo que estaba viendo por la tele. Sí. Oye, hay otra crónica acá también muy interesante que retratas tú, la guerra de las Malvinas, que es de Luca, el artillero de las Malvinas, ¿no? Un futbolista que pasó por Chile y que tú recreas toda su historia, una historia como pequeña, ¿no es cierto?, que pasó aparentemente inadvertida. Solo me imagino, nuevamente, para los fans del fútbol seguramente conocen esta y más historias, claro. Pero también es una historia muy poderosa esa. O sea, es una historia que los más hinchas, cuando chico, yo siempre vi los goles de prender la tele, antes cuando daba los goles en la tele, porque ahora buscarlo como... ahora que tienen copyright. Claro, ahora es como buscar el tesoro escondido, poder verlo, pero antes uno llegaba y veía los goles del Pelado de Lucas todos los domingos, porque... siempre metía goles, y era una figura que era súper importante durante todos los años 90, finales de los 80 y casi todos los 90. Y estaba esta como leyenda o esta historia de que había peleado en las Malvinas, pero no se sabía nada más que eso. Hasta y además que él tampoco era algo que él contase mucho, ¿no? No habló mucho. Empezó a hablar un poquito más ya cuando se retiró, cuando ya, de hecho, se juntó recién el 99, creo que fue, que se junta recién con los veteranos, y porque lo que él hizo, que se lo recomendaron los psicólogos, fue arrancar de todo y no ver a nadie más. Y arrancar a Chile era un buen camino. Claro, efectivamente yo creo que la vuelta a Chile fue lo que le permitió ir olvidándose un poquito de lo que pasó en la guerra, ¿no? Y ahí, bueno, yo trato de recrear o de ambientar más literariamente cómo fue la guerra, sí, y cuál fue su actuación en la guerra, ¿no? Entonces, cómo fueron esos momentos en que estaba ahí peleando y que además fue herido en el último día de la batalla, etc. Entonces, como lo que hablábamos recién, de tratar de tomar ciertos momentos y de contarlos como si fuera ficción o un cuento. Y ahí espero que ya estén entendiendo todos que la idea del fútbol está, adelante por favor, está ahí, detrás del fútbol, ¿no? Al ladito. Pero la historia que estás contando no necesariamente son de cuántos goles hizo, ni de... No, está ese dato también. Es la historia de la guerra de las Malvinas, en el fondo. También tiene que ver con eso. Sí, yo quiero contar. Sí. Eso. Sigamos, adelante por favor, aquí hay asientos. Sigue llegando gente, ¿no? A pesar del frío, los valientes, como decía ahí el Twitter de que leo. Hoy esto es para los valientes y las valientes. Veamos otro texto. El Inmortal se llama este. Dice así. Dice así. ¿Dónde está el texto? Se me perdió. Aquí dice. El canto crece. Es que yo soy bien como Nacho, entonces pongo las partes más políticas. El canto crece, se multiplica como una peligrosa onda expansiva y el hincha visitante mira extrañado, la piel de gallina, las rodillas temblando, el miedo. Porque de eso hablamos a fin de cuentas, que obliga a sus ojos a olvidarse de lo que está pasando en la cancha para clavarse en esos grupúsculos que rugen como si fueran uno. El vial unido jamás será vencido. La consigna de una época, de una forma de ver el mundo que lleva 9 años aplastada. El canto de guerra de la unidad popular adaptado por los fanáticos de Vial. Para los hinchas visitantes es algo que en 1982 y en un estadio de fútbol no se puede creer, pero es real. Al principio son jóvenes agrupados en la barra, los chicos malos, pero la rebeldía, el entusiasmo, el recuerdo revolucionario del almirante Vial, ¿no?, hace que la consigna contagie al estadio entero. Y quizás algún fanático visitante nota que los recuerdos pujan por salir en forma de grito, cambiando solo el Vial por el pueblo, y a duras penas se aguantan las ganas de partir a abrazar a esa
la primera hinchada que se atrevió a desafiar al dictador. Otra historia interesante, ¿no? De este equipo, ¿no es cierto?, chileno. Un equipo que tiene también una identidad política súper marcada, debe ser uno de los pocos equipos en Chile que tiene una identidad más obrera, y en la que en el fondo ellos han mantenido, ¿cierto?, la imagen del almirante como su núcleo, y se han resistido a perderla. Sí, cuéntanos la historia del almirante que tú refieres acá, que es muy interesante. ¿Por qué se dice que es un almirante también que es del pueblo? Claro, todo parte con el combate naval de Iquique, ¿sí?, donde estaba Fernández Vial, el almirante, o sea que era un guardia marina, que era un pelado así, ¿no? Que estaba en la Esmeralda, y él fue el encargado después de que ya Prat se había suicidado tirándose al Huáscar, fue el encargado de subir nuevamente la bandera chilena y con esa imagen dar el mensaje de que iban a seguir luchando. Entonces así parte la historia, claro, muchísimos años antes. Cuando empieza la historia dice que tiene que ir el fútbol con el combate naval de Iquique. Claro, interesante esa llegada. Y después de eso, él va y, mucho en el año 1903, ya era almirante, qué sé yo, estaba como a cargo del Valparaíso, justo se produce una huelga de trabajadores portuarios muy, muy grande. Y a él lo mandan a hacer lo que se hacía en esa época con las huelgas, que es pasar balas, ¿no? Exacto. Y en vez de hacer eso, se pone a conversar con los hace la mesa de negociación. obreros, hace una suerte de mesa de diálogo, de negociación, cosa que era inédita para esa época. Le encuentra bastante razonable lo que piden los obreros, y propone, ¿cierto?, llegar a un entendimiento, una cuestión como un equilibrio. Por supuesto los patrones ingleses no estaban muy acostumbrados a esa forma de relacionarse con los trabajadores, por lo tanto se molestaron bastante, claro, se molestaron bastante, y a él lo sacan de Valparaíso, lo destituyen de ese cargo y lo mandan, creo que a Talcahuano, así. Y después de eso viene un motín en Valparaíso, que termina, qué sé yo, bueno, después mandan al ejército y terminan, hay como 40 muertos, fue realmente un caos. Y vuelven a llamar al almirante, ahí sí como para hacer un arbitraje o algo así como para claro, porque como era respetado por la gente. Claro, porque por los mismos trabajadores fueron los que pidieron que volviera el almirante y que se decidiera, ¿cierto?, por un tribunal en el que él estaba presente también, que ahí se decidiera el problema. Entonces, a partir de ese hecho que fue súper connotado en la época, se le vio como el almirante del pueblo, en el fondo, como un tipo muy cercano, ¿cierto?, a la demanda de los trabajadores y etcétera. Entonces eso coincidió de que un par de meses después, en ese mismo año, venía un equipo de Concepción, que era el Internacional, que así se llamaban, que tenía 5 o 6 años, y que también era un equipo de obreros, de trabajadores ferroviarios, y fueron a jugar al Paraíso, unas olimpiadas que no tenían nada que ver en el fondo, y ahí escucharon la historia del almirante y quedaron tan encantados que hicieron cambiarle el nombre en honor de Fernández Vial, y eso lo mantuvieron a lo largo de todo este tiempo. De hecho, muchas veces les exigieron por razones administrativas fusionarse con otros clubes, como perder la identidad en el fondo de ahí, y ellos siempre dicen, prefiero mantenerme, jugar en los potreros durante 20 años a perder mi identidad. Entonces es algo súper valioso, sobre todo en un fútbol como el actual, donde lo que predomina es justamente el afán del lucro y en el fondo de tener las máximas utilidades posibles a costa de temas como la identidad y etcétera, van quedando en segundo plano. Entonces, como mensaje me encontré súper potente. Vamos a cortar el celular ahora, porque a los 45 minutos ya estamos cerca, se va a cortar, entonces vamos a hacer ahora el corte y vamos a comenzar a grabar de nuevo la segunda parte, para que llamemos a Kevin, porque si no nos ha pasado que estamos en la... Sí. Tú en el libro, aparte de eso que hablábamos de las irregularidades del fútbol chileno, tú a lo largo de todas tus crónicas también deslizas cada cierto tiempo esas cosas, ¿no? Ese afán de lucro, ese ningunear a los pobres equipos más pequeños, ¿no? Que está en toda la historia del fútbol chileno, desgraciadamente, y seguramente en el fútbol mundial, ¿no? Claro, siempre hay por eso que también me interesaban historias relacionadas a equipos que tampoco son los equipos más grandes, los más populares, etcétera, pero que sí tienen una entidad súper importante. Exacto. A nivel regional también. Claro, entendiendo el fútbol también como identidad, como cultura también finalmente, ¿no? Claro. Como se lo ve siempre como una cosa poco cerebral, ¿no? También el fútbol es parte del patrimonio de un país. Y de un país y de una ciudad, o sea, de un lugar específico. Entonces es muy triste ver que al final
dentro de una ciudad en particular, todos los hinchas que se yo, o les gusta la U, o Colo-Colo, o la Católica, y nadie más, y no se preocupan. No existieran los otros. Claro, no existían los otros, y cuando tienen a un equipo que tiene un origen y una raíz, ¿cierto?, en su propia ciudad, y está mucho más identificado con su propia historia, entonces todo va un poquito por el exitismo y esta como forma que tenemos ya como sociedad de las cosas, en el fondo, que si no sirve como para el triunfo, no vale la pena, ¿eh? Como es con ese único objetivo. Se desecha. El gol de la vergüenza. El mundo fracturado en dos. Espías, armas, guerras, golpes de Estado dirigidos desde uno y otro bando, dictaduras, revoluciones. Y justo al medio de todo eso, un partido que define la clasificación al Mundial de Alemania 1974. El 10 de septiembre, un enfrentamiento entre dos países amigos que sería, indudablemente, una muestra más del espíritu deportivo que manda en el fútbol. El 11 de septiembre, el epicentro de la Guerra Fría. El plantel pasó de ser agasajado por una cena en la Embajada de la Unión Soviética, días antes del golpe, a abandonar el país en el primer vuelo civil de la dictadura. En medio de ese largo viaje, solo 4 días antes del partido, las autoridades soviéticas rompieron oficialmente relaciones con Chile. Claro, ese partido se dio, es justo un ejemplo súper prístino como de fútbol y política, ¿no? Sí. Y a jugar Chile con la Unión Soviética, es justo entre medio, viene en un partido que es súper importante, porque el partido que decidía era el repechaje por ver quién iba a clasificar, ¿cierto?, al Mundial de 74. Y de un momento a otro pasa a ser un partido entre dos países que tenían relaciones súper amigables, como era Chile con la Unión Soviética durante la Unidad Popular, y al día siguiente pasa a ser el partido entre un país donde recién se había producido el golpe de Estado con la Unión Soviética, que era el enemigo número uno. Entonces, de cómo la Guerra Fría que separaba el mundo se manifestó específicamente en ese partido en ese momento. Y ahora es un tema que está candente en los medios de comunicación. Hemos podido ver reportajes abundantemente en los noticieros respecto de esto, porque Chile ahora va de nuevo a Rusia. Bueno, jugaron la semana pasada, de Exacto. hecho, y se ha hablado mucho de este gol, etcétera, pero a mí me interesaba, bueno, más allá de la figura misma, o sea, de la imagen del gol frente a la Escocia, etcétera, me interesaba hablar también de la figura del Estadio Nacional utilizada como un campo de concentración y exterminio, o sea, de cómo, y ahí también me agarro un poquito de lo que hablábamos antes, una voz de ficción al final, que es un personaje de un preso que estuvo ahí y que ve y que contrasta un lugar en el que iba al estadio, en el que había ido al Mundial de 62, había visto al Valle Azul, etcétera, o sea, un lugar donde se le daba cierta alegría, que un campo deportivo propiamente tal, con el lugar del horror al final. Al mismo tiempo. Entonces, ese contraste del deporte y del horror, para mí es súper potente. Entonces también me interesaba tratar, obviamente que está súper relacionado con el gol de la vergüenza, pero me interesaba tratar esos temas. Sí, aquí esta crónica, a diferencia de otras, aquí aborda varios temas diferentes. Sí, son con varias historias ese mismo paraguas, si se quiere, ¿no? Claro. Por ejemplo, aquí hay otro ídolo de la infancia de gente de mi edad, ¿no? Chamaco Valdés, otro grande, junto con Caselli, que siempre está en la memoria ahí. Dice, según el mismo Chamaco, llegó a reunirse con Augusto Pinochet en el edificio Diego Portales. Ahí le dieron una tarjeta de identificación militar especial que le permitía entrar donde quisiera para buscar a Lepe. Su única certeza es que estaba desaparecido. Inició un largo recorrido que lo llevó por varias comisarías, además del regimiento WIN y la FAMAE, hasta que llegó al Nacional. Pero encontrar un hombre en ese caos administrativo, nadando junto a otros miles, verdaderos y falsos, no era una tarea fácil. Las listas no servían para nada. Tenía que buscar su rostro, vueltas por las graderías, escoltado por un par de conscriptos, mirar rostros famélicos, el caminar lastimoso, los ojos aterrorizados y después los camarines, escuchar los gemidos de esos cuerpos destrozados en el mismo lugar donde se cambiaban los zapatos antes de entrar a la cancha, preguntar a esos condenados por si alguno lo había visto, hasta que uno se iluminara, abriese los ojos y recordase haberlo reconocido jugando una pichanga en las escotillas, junto a Juan Sepúlveda y otros presos, ninguno de los cuales por supuesto pudo eludir su marca. Ahí hay otra historia, ¿no? Claro, es la tercera historia, podemos decir. Exacto. Dentro del estadio buscando a un amigo. Claro, que es la desaparición de Hugo Lepe, que era un futbolista que era muy famoso, o sea, era un tipo que fue seleccionado para el Mundial 62, que fue campeón primero con la U, después con Colo-Colo, o sea, era un tipo muy conocido que fue uno de los fundadores del sindicato de
de futbolistas profesionales, Ya. y que estaba preso en el Estadio Nacional. Entonces era muy amigo del Chamaco Valdés. Entonces el Chamaco, cuando vuelve del partido de ida de la Unión Soviética, se entera que está desaparecido Lepe, que no está en ninguna parte, como tanto en esa época, y parte a buscarlo, se reúne con Pinochet, y Pinochet le da, porque obviamente para Pinochet, solamente, desde el punto de vista político, tenía mucho que perder con Lepe preso, porque tampoco era, no era un tipo muy importante, ni mucho menos, entonces quedaba súper mal para él si lo mataban o algo así. Tampoco es que le hubiera importado mucho, pero bueno. Pero por lo menos le pasa, Claro, le da le dice, ya, anda a buscarlo tú, anda a ni siquiera buscarlo, porque sí. pudo haber hecho también algo más. Claro, entonces le dijo, ya, anda a buscarlo tú, y por lo tanto, el Chamaco Valdés se paseó por todos los centros de detención, que ha sido, imagínate, Y pudo ver aquello, ¿no? la brutalidad de eso, claro, de todas esas imágenes que fue recolectando en esos días en que lo fue buscando, porque tenía que, efectivamente, no es, claro, no había un archivo Excel en el fondo con todos Sí, los presos, entonces tenía que ir buscándolo lugar por lugar, hasta que lo encontró en el Estadio Nacional. Por lo tanto, justamente quien hizo el gol, porque era el capitán de la selección nacional, el que hizo el gol de la vergüenza fue el Chamaco Valdés, que tenía toda esta misma historia en ese lugar unos días antes. Y en ese día del gol de la vergüenza estaba ahí Hugo Lepe, quien volvió a ir al estadio. Entonces fue un momento muy, muy simbólico. Cuéntanos cortito, para los que no saben, ¿cuál es la idea esa del gol de la vergüenza? Bueno, el partido de ida fue el partido de los valientes, el que se jugó allá en Rusia, un día como hoy, mucho frío, etc. Y allá se empató a 0, y el partido de vuelta tenía que ser en Chile para definir el repechaje, sí. Y la Unión Soviética se negó a jugar porque tenía que ser en el Estadio Nacional el partido, y bueno, todos sabemos que el Estadio Nacional estaba siendo usado como claro, cárcel. estaba siendo usado como campo de concentración y exterminio. Entonces la Unión Soviética dijo, bueno, yo me niego a jugar acá porque esto está manchado con sangre, etc. Y por lo tanto simplemente no se presentaron a jugar y perdieron la clasificación para el Mundial, y eso ya estaba totalmente zanjado, y los dirigentes de la época decidieron hacer igual este show simbólico, claro, este show armaron un partido amistoso con el Santos de Pelé, y como preliminar hicieron esta cuestión como de hacer un gol al arco vacío, una cosa que no existe reglamentariamente, que no tenía mucho sentido. Entonces los jugadores se sintieron bastante ridículos porque eran los 11 como caminando hacia el otro arco contra nada. Entonces, por eso que se le llama el gol de la vergüenza. Es que, sí, que me vayan pidiendo el freak. Y después un jugador ruso. Este es Barañao, ustedes conocen el libro Historia Universal Freak, le pedimos. En la crónica La Máquina del Tiempo voy a leer un pequeño texto, dice así. A fines de 1978, el general de carabineros Eduardo Gordon presidía la Asociación Central de Fútbol y fue el quien designó como entrenador de la selección juvenil a Pedro García. Sí, el mismo que ganaría 2 campeonatos nacionales y 3 copas Chile con Colo-Colo entre 1981 y 85. Tenemos entonces a un miembro de las Fuerzas Armadas y de orden al mando y a Pedro García como entrenador. Época de vetos, censura, represión. Años en los que comenzó a forjarse la idea de que ganar algo en el fútbol era una cuestión de vida o muerte para la patria. Este fue el punto en el que empezó el todo vale, que a tono con lo que pasaba en el país, fue el principio rector del fútbol chileno durante la década de los 80. Paradójicamente en el todo vale no se ganó nada. Eso, claro, fue peor, ¿no? A pesar de usar ese recurso. De usar todo lo que estuviera a mano, legítimo. ¿Es un momento de alta corrupción en el fútbol chileno? Sí, evidentemente. O sea, era un momento en el que el triunfo era muy necesario para distraer sobre todo de lo que estaba pasando desde el punto de vista político. Por lo tanto, toda la presión de la autoridad iba en ese sentido. Pareciera ser que las dictaduras militares o cualquier dictadura del mundo siempre sabe que el deporte es un medio fácil de manipulación de las masas, ¿no? Claro, porque en el fondo es una forma el fútbol también es una suerte de opio del pueblo, en el fondo. Entonces, lo que necesitan ellos es tener contenta a la gente para que no se preocupe de lo importante. Entonces, el fútbol tiene esa función también. Ha cumplido esa función con muchas dictaduras. Pero lo interesante de tu libro, en cambio de juego, que justamente tú haces ver el fútbol como lo contrario acá, ¿no? Claro. Porque hay un discurso diferente sobre una mirada diferente sobre el fútbol que haces en este libro. Claro, y porque en el fondo para mí las historias de fútbol, mientras más se van alejando de la cancha, se van volviendo también más interesantes. Sí. Porque dan
un poquito del fútbol como fenómeno histórico y en un contexto dentro de una sociedad y del lugar que ocupa efectivamente. O sea, no es solo un resultado o una jugada, o es mucho más que eso. Oye, voy a leer un pequeño fragmento y después quiero que nos cuentes qué pasó acá, porque si uno lo empieza a leer sin ningún contexto suena más espectacular aún. Dice así: 17 jugadores terminaron en la penitenciaría de Santiago. Solo se salvaron Astengo, Meneses y Álvarez, los únicos que tenían la edad suficiente para jugar el sudamericano en juvenil. Pasaron los 5 primeros días incomunicados en celdas individuales, ratoneras de 2 por 2 metros donde la luz entraba apenas como un miserable rastro por una rendija ubicada en la parte más alta de la pared. Así lo contó Ormeño en Caciques. Nos trataron como el forro. 5 días durísimos. No comí nada salvo un pedazo de chocolate que no sé cómo nos llegó después de un par de días. Había una colchoneta que al principio te daba asco, pero después de 12 horas, sin nada en qué apoyarte, era lo único de alguna forma blando, porque era de saco de harina, aunque llena de caca y de quizás qué otra hueá de bionda. A las 12 horas le decía y chupete. Acostado no tenía otra posibilidad. ¿Qué pasó acá? ¿Qué es esta historia que nos refieres? Terminaron, a ver, con esta política del todo vale, decidieron hacer algo que aparentemente se hacía, ¿cierto?, en otros países, que era falsificar los pasaportes de algunos jugadores para que pudieran jugar un mundial juvenil con más edad. Pero se fueron al chancho. Entonces, evidentemente más 17 jugadores, ni siquiera 2 o 3, 17 jugadores fueron con el pasaporte falsificado y eran tipos que tenían, qué sé yo, 2 o 3 años más que lo permitido. Y además era todo tan burdo porque eran jugadores que eran súper conocidos, ¿verdad? Entonces, y todos sabían, bastaba ver, qué sé yo, la ficha al principio del campeonato, era información pública de que no tenían la edad. Por lo tanto, solamente en un país en que la prensa estaba totalmente controlada esto se podía hacer, porque si no, absolutamente imposible. Pero en lugar de ir presos los que falsificaron no van los jugadores. Van los jugadores, porque ellos fueron los que claro, firmaron toda esta cuestión. Entonces, son 17 jugadores que terminan 2 semanas presos, o sea, no fueron un par de días, fueron 2 semanas presos. Y un poquito lo que yo esbozo ahí es que todo esto también pasa porque le fue pésimo. O sea, el primer partido perdieron 6-0 con los paraguayos, después perdieron con los brasileños. Entonces, además de llegar con los pasaportes falsos, jugaron muy mal y por lo tanto el todo vale no sirvió absolutamente para nada. O sea, ilegales y malos. Claro, además malos. Entonces, y bueno, esta generación fue el comienzo de la generación que terminó con el Maracaná. Sí. Entonces fueron que el Maracanazo es como el zoom de esta corruptela, como dicen los argentinos. Y justamente tú lo refieres acá. Tomen los que tienen el libro, la página 139, por favor, párrafo 2. Dice así: la luz, ese poderoso destello hace un fuerte contraste con el césped, como una luciérnaga. Durante escasos segundos el área se ilumina. Este hermoso núcleo incandescente seguido por una cola de humo enroscado, que luego de hacer una pequeña curva sube decidido en dirección al cielo negro. Se forma asimismo una aureola alrededor de la luz y de ella comienzan a salir chispas hacia arriba. Es un espectáculo hermoso y efímero. El arquero está botado en el suelo, las piernas estiradas, las manos que se refugian en los guantes que le cubren el rostro, aparentando conmoción y dolor. Ese es un momento increíble que uno lo ve todavía en televisión y yo me impacto todavía de eso. Fue terrible eso, cuando supimos la verdad. Bueno, y el antecedente de eso es el caso Pasaporte. El Coto Roja estuvo preso, jugando pichanga con los gendarmes en la cárcel hace 10 años antes que el Maracanazo. Entonces hay toda una suerte de trayectoria de ocupar todo tipo de recursos para poder ganar. Además lo sancionaron por doping entre medio, o sea, tiene todo un currículum bien nutrido. Entonces es como durante 10 años se produjo esto y coincidió también con el periodo de la dictadura, obviamente, con esta cierta manipulación, esta filosofía de ver el fútbol de esa manera. Y todo explota, ¿cierto?, literalmente, sí, con esta imagen del Maracanazo, así que por eso me pareció muy potente, como para terminarlo ya. Es una imagen poderosa, ¿no? Y que está grabada a fuego en la mente de todos los que vimos ese partido en ese momento, ¿no? Y como decíamos, es como el clímax de esta corrupción en el fútbol, ¿no? Realmente cuando uno lo recuerda, como que me imagino que hay emociones encontradas acá, incluso entre los que estamos acá, entre el público. Después, si quieren hacer preguntas, preparen sus preguntas al final. Sí, ahora mismo. ¿Sí? No, a mí me llama la atención con respecto a ese capítulo que refleja súper bien esto de que, bueno, los extranjeros dicen mucho los que viven en Chile,
he escuchado muchas veces que dicen que una característica de los chilenos es que no asumimos nuestras responsabilidades. O que delegamos la responsabilidad a los demás o nos refugiamos a los demás. Y eso que pasó a mí me parece mucho que es como consecuencia también de este hecho de decir, oye, si todos lo hacen, los argentinos lo hacen, los uruguayos lo hacen, los brasileños lo hacen, ¿por qué no nosotros? Me llama mucho la atención ese Sí, como, claro, la frase chilena que lo dicen muchos humoristas que, se cayó, y uno lo votó. La frase se cayó, no, lo voté yo. Claro. ¿Ah? Sí, es verdad que aquí somos especialistas en no hacernos responsables de las cosas. Y tratar de... Además, efectivamente, se rumoreaba mucho, pero en ninguna parte pasó eso. ¿No? O sea, fue a un nivel tan brutal como lo que pasó acá. Entonces, efectivamente se fueron al chancho, como dije al principio. ¿Ah? Por eso que fue muy burdo también. Entonces, eso llama la atención. ¿Ustedes sabían que Marca era la Barañado bengala? una vez más entregándonos un dato freak. Barañado, adelante. ¿Alguien sabe Escribe dos. que Marca era la bengala que tiró la Foquetera de Maracaná? Era Marca Cóndor. Mira, casualmente también. Casualmente. Ahí todo calza, pollo. Notable. Como dice la frase popular. El último capítulo del libro también es una historia muy, muy hermosa y triste también al mismo tiempo. El estadio de la Villa San Luis. Ya aquí hay gente que ya conoce la historia y pone un rostro de pena. Dice así: a principios del gobierno de Salvador Allende, el Club Deportivo de la Universidad de Chile permutó al estadio varias hectáreas que tenía en la granja, permutó al Estado varias hectáreas que tenía en la granja, donde funcionaba el aeródromo de la Castrina, a cambio de los terrenos que en la actualidad conforman el Parque Arauco. Ahí, en el corazón de la comuna de Las Condes, en esa época la más rica del país, se construiría el anhelado estadio del equipo azul. ¿Qué pasó ahí? Bueno, este era un proyecto que era muy bonito, que era no solo el estadio, sino que era un proyecto que involucraba como la transformación de Santiago, o sea, el cambio de la segregación, de que los ricos acá y los pobres allá, y etcétera, de llegar al corazón de Las Condes, de la comunidad más rica del país, viviendas sociales, Sí. una nueva forma de entender la ciudad, en el fondo, y el núcleo de eso, justo al medio iba a estar el estadio de la U, que tenía ya el terreno a nombre del club, tenía los permisos listos, aprobados, etcétera, y tenía también un compromiso de la obligación de hacer clases gratuitas, ¿cierto?, los que estaban alrededor, etcétera. Entonces era todo un proyecto que era bastante integral, por lo tanto, y real, además, o sea, de hecho se alcanzaron a construir bastantes viviendas sociales, algunas quedan, en el fondo todavía hay 2 o 3 bloques que resisten todavía, no sé cuánto tiempo más, porque están a punto de demolerlos. Hay toda una campaña para evitar de que los voten, y los votaron para hacer justamente totalmente lo opuesto, o sea, edificios corporativos de las grandes empresas que hoy manejan buena parte del país. Entonces, el contraste que hay entre lo que pudo ser y lo que hay es bien brutal. Sí. Tú refieres acá que esto comenzó, dice acá, esta idea, proyecto, durante el gobierno de Eduardo Frei. Claro, porque bueno, todo esto era un paño gigantesco que estaba, que era del Estado, ¿ah? Que era por... Dice Avenida Kennedy, claro. Al norte, al sur con los militares y al poniente con Alonso de Córdoba y al oriente con Avenida Manquehue. Claro, o sea, era un paño gigantesco. Entonces la idea era hacer estas viviendas sociales, también era hacer un barrio de clase media, donde como similar a las Torres de San Borja, ahí donde está ahora el Parque Arauco, el mall, y la Municipalidad de Las Condes, donde está la continuación del Parque Araucano, o sea, más arriba de Manquehue. Entonces, esto empezó, al principio se empezó como un barrio más de clase media durante la época de Frei, y después se cambió el perfil a viviendas sociales. Claro, dice 50.000 personas pudieron haber vivido ahí, y sin embargo, con la llegada de la Unidad Popular al gobierno, el enfoque cambió. Ahora, gran parte de esos terrenos se destinaría a construir un barrio de viviendas sociales en el corazón de la comuna más rica del país. Era un experimento interesante, extraño para nosotros. Sí. Y que, por supuesto, no iba a dejar la dictadura militar que se instalara eso ahí, por supuesto, ¿no? No, claro, ahí, bueno, obviamente como muchas de las cosas de estas ideas, en el momento del golpe ya ahí todo se fumó. Y la gente después comenzó a ser desalojada, ¿cierto?, de Es decir, esos lugares. Hubo gente que llegó a habitar esos bloques. Sí, se ¿Y qué pasó acá, claro, entregaron y en el el- 72, si mal no Ok. recuerdo, vivieron cerca de un año, pagaban sus dividendos, qué sé yo, y después los fueron desalojando paulatinamente hasta que ya el 78, si mal no recuerdo, ya no quedaba casi ninguno, salvo los de
una manzana, que es la que actualmente todavía queda ahí en pie, y en un principio se los entregaron, ¿cierto?, a suboficiales del ejército, que los habitaron, y después, el año 96-97, fueron demolidos para construir estos edificios corporativos de las grandes empresas. ¿Y quién, en un momento, antes de que, o sea, después de que echaran a esta gente y antes de que construyeran todo lo que hay ahora, llegó a vivir otra gente ahí, en ese intertanto? En los blogs sí, porque, o sea, se los entregaron a los pobladores, Sí. los ocuparon, vieron ahí un año, o sea, un año, después llegó el golpe, después siguieron viviendo ahí durante un tiempo. Perfecto. Los desalojos de empezado algo así como el 75, 76. Y cuando se producen los desalojos, los fueron ocupando militares. O sea, pero no oficiales, sino que los pelados los iban tirando para allá. Claro, ¿Ya? una casa de transición. Claro, exactamente. Y eso pasó, estuvo así durante mucho tiempo, que se llevó casi 20 años, hasta que a mediados de los 90 se vende en una operación que fue bien polémica, porque había una prohibición de venta, etcétera. Justamente, de hecho, ni siquiera estaba a nombre del ejército, sino que estaba a nombre del Ministerio de Bienes Nacionales, con afectación al ejército, todo un tema legal ahí bien complejo. Entonces se pasó por alto, ¿cierto?, esta destinación que tenía que ser como para fines habitacionales, etcétera, y el ejército lo vende. Paradójicamente ellos se quedan con el producto de esa venta, y hay ahí también algunas versiones sobre el rol que habría tenido el mismo Pinochet y el hijo de Pinochet en la venta. ¿Tienes una corrupción Claro. de la familia Pinochet? No tengo ninguna prueba ni No mucho hay menos. pruebas de eso. Es raro lo que estás diciendo. Pero sí, hay muchas versiones de que Claro, estuvo pasó. ahí operando en esa... Sí. Aquí un texto casi al final de esta crónica dice, para la gente de la U, ¿no? Y el estadio de la U estaba ahí, era parte esencial de la Villa San Luis. Este no era uno más de tantos proyectos que han ilusionado a los hinchas azules desde hace 60 años. Era el con mayor potencial simbólico de todos. El corazón de un barrio nuevo que iba a cambiar para siempre la segregación social bajo la cual se ha construido Santiago. Estuvo cerca durante esos vertiginosos 1000 días, fue casi una realidad. Pero ahora, en ese mismo lugar, en vez de un estadio que da clases gratuitas de deportes a la comunidad, encontramos un centro de entretenciones infantil llamado Kitsania, donde niños de 4 o 5 años pagan 14.000 pesos por jugar a ser consumidores, a tener dinero para ir a comprar comida al Jumbo, remedios a Salcobrán, sacar plata a los cajeros de Banco Chile o ir a la clínica alemana. Y ninguno de esos sponsors nos pagó nada para mencionarlos. Oye, como insisto, no es un libro que se devora rápidamente, es un libro que toma el fútbol como elemento de partida, pero que lo dispara en otras direcciones. Entonces, cuando vean este libro que dice que es crónicas de fútbol, no piensen que es sobre historias de los jugadores. Sí, hay, pero es más que eso también. Entonces, no se arranque. no se arranque, no, al contrario. Y mañana es el Día del Padre, ustedes lo van a ver varias semanas después, pero todavía puedes regalarle, si no le compraste algo a tu papá, este es un buen regalo, ¿no? Y para las mamás también, porque hay historias que son bastante emotivas, no es una cosa así como de solamente de fútbol así duro, ¿no? Claro. Puro y duro. Está hecho para todo tipo, para futboleros y no futboleros. Claro, para incluso niños, para quienes detestan el fútbol. Como yo que no lo detesto, pero que no soy, como decía hace un rato, no soy un gran seguidor del fútbol, las historias igual me cautivaron, y hay muchas historias aquí. Hay más historias de fútbol que no están aquí y que dejaste fuera y que podrían convertirse en otro libro. Sí, tengo algunas en la cabeza, todavía nada muy concreto, pero sí me gustaría seguir escribiendo, tal vez incluso de fútbol, historias internacionales, de otros países, donde imagínate que ahí está en Chile, en otros lados también hay muchas más. Pero sí, este nexo de fútbol y política siempre da este tipo de historias, o sea, abunda. Bueno, y además hay muchos libros muy buenos de literatura, también no solo de crónicas, sobre fútbol, ¿no? Recordemos que hay grandes escritores latinoamericanos y mundiales que han abordado el fútbol desde otras perspectivas, que también son muy interesantes de leer. Hay libros o sea, hay de todo, por supuesto. Lo que pasa es que hay muchos libros de fútbol que se preocupan solamente de dar información o de hablar de un determinado equipo, o que son como reportajes periodísticos en el fondo, pero que no son literatura. Entonces, pero sí, al mismo tiempo hay otros que son hay muchos cuentos, claro, pero que son efectivamente aporte a la literatura, que están muy bien escritos, que vale la pena leer y que son literariamente extraordinarios. No todos, evidentemente, ni mucho menos, pero sí
sí hay muchos que se pueden rescatar. Entonces, también vale mucho la pena. Oye, para los que van a ver este video les voy a contar que probablemente, no lo sabemos todavía, parte de la conversación, la mitad a lo mejor se perdió. Así que si no estuvieron aquí, se perdieron una cantidad de historias muy interesantes. No lo sabemos, cuando esto pase a la postproducción de audio, sonido y montaje, vamos a saberlo. Oye, quiero abrir la conversación antes de que el señor Barañao nos dé algunos datos freak, el último gran dato freak de fútbol. Lo vemos pensando ahí en un rincón. Si hay algún comentario o pregunta antes, aprovechemos que está Nicolás acá, que no siempre uno tiene la oportunidad de hablar con los escritores o escritoras. Sí, Yo. Ese desafío de Caselli a Pinochet lo garantizaba a él su figura como gran ídolo colocolino, parte del elenco del vicecampeonato de la Libertadores del 73 o el seleccionado que jugó en el partido de los Valientes con Rusia. O sea, ¿Había algo de eso? Era decir, a mí Pinochet no me va a tocar. No, en el fondo, o sea, él siempre fue una figura bien política. En esa época que dices tú, en el 73, ya tenía figuración política, era abierto partidario de la Unidad Popular. Pero esto fue básicamente después de que torturaron a su mamá. O sea, primero vino la tortura a su mamá y él, como reacciona a eso, ahí es cuando le quita el saludo. ¿Ah? Y de hecho, él no sabe eso porque está fuera de Chile cuando le pasa. Claro, está fuera de Chile y vuelve a Chile y ahí se entera lo que le pasa a la mamá, y después porque vuelven a Chile a prepararse para el Mundial, después cuando se bañan al Mundial es cuando le niega el saludo a Pinochet. Y de hecho, esto podría no haberse sabido nunca, porque había un periodista ahí y un periodista de la segunda, creo que era, que lo sapió, entre comillas, pero diciendo, oye, mira este subversivo en el fondo, que puso una nota en el diario, pero si no fuera por esa nota que salió, que era en un tono totalmente acusatorio, contra Caselli, esto probablemente no se hubiera sabido. Entonces, es bien interesante cómo jugó en el sentido contrario. O sea, tú dices que más que esta impunidad, entre comillas, que dice aquí el muchacho, es la rabia, el deseo de cómo darle la mano al tipo que tiene que ver con la tortura de nadie. Exactamente. O sea, esas dos vertientes. Por un lado, él siempre tenía un compromiso político, claro, siempre fue sacarlo a la UP, etc. Y además tenía esta cuestión como interna, que yo creo que no sé si habrá pensado en las consecuencias. De hecho, tuvo muchas consecuencias, porque lo vetaron de la selección después, no lo dejaron jugar, siempre fue muy perseguido por los medios, etc. O sea, tuvo efectivamente hartas consecuencias para él. Pero no sé si es que en ese minuto yo creo que fue una cuestión bien como impulsiva. Claro, tú dices en el libro que Caselli incluso se salvó de no aparecer en los medios porque como metía muchos goles, estaban obligados a mostrar los goles que hacía quien Caselli, claro, pero que evitaban mencionarlo mucho en la televisión. Claro, siempre había como esta disyuntiva entre Caselli y Figueroa, que Elías Figueroa era como el regalón de los medios y Caselli lo tiraban un poquito como para el lado, en el fondo tratando de ignorarlo. ¿No? Y de Figueroa un tipo más cercano al régimen. Claro, mucho más cercano. ¿Otra pregunta o comentarios? Aquí tienes que leer el libro, ahí están, todos sus datos están aquí en este libro. ¿Alguna otra pregunta o comentario, amigos? ¿No? Bueno, con respecto a la historia de la Villa San Luis, yo soy hincha de la U, entonces, bueno, no fue la historia que más me emocionó, yo creo que la historia más emotiva sin duda es la de Caselli, sí, ¿cierto? Es muy potente esa historia con la mamá, y también es potente cómo todo el régimen lo ninguneaba, lo trataron en el penal, cómo lo trataron de antichileno, pero volviendo a la historia del estadio de la U, ese sentimiento que tiene el hincha de la U, ese deseo de, oye, construyamos el estadio, es como pensar en un elefante blanco, porque que se usa una vez al mes con respecto a este proyecto que era un estadio para la comunidad, ¿cierto? Sí. Donde la gente iba a ser bienvenida. Era más que un estadio. Era eso, era más que un estadio, ¿cierto? Era un concepto de deporte, y eso es un proyecto social. Y eso yo creo que el hincha de la U lo olvida, o lo desconoce con este deseo de tener el estadio, ¿cierto? Que al final se ha transformado en el elefante blanco, probablemente el día que Azul construya, no sabemos cuándo, a lo mejor nunca, ¿cierto? Pero el deseo de fondo de algunos hinchas de la U, como yo, es que se vuelva eso, ¿cierto? Un estadio donde vengan todos, no necesariamente hinchas de la U, sino también todos vengan a compartir esto, pero ya ahora como termina esa crónica con Kitsania, ¿cierto? El fútbol mercado se aleja de este concepto, ¿cierto? O sea, totalmente, ¿cierto? Sí. Es otra forma de verlo, en el fondo. Antes, y lo que hablamos, lo relacionamos también con los otros que hablábamos de la identificación que
que se puede lograr en un club con su propia ciudad, ¿cierto? Como de formar vínculos con su entorno, con su propia gente. El fútbol puede ser un vehículo súper importante para eso, pero lo único que importa ahora es quién gana y cuánto gana, y etcétera. Entonces, todas esas otras variables que son más importantes incluso, van quedando de lado con esta filosofía del lucro, en el fondo, de que lo único que importa es el resultado. Las lucas. Claro, exactamente. Claro, uno cuando lee tu libro y empieza a ver las historias que estaban antes en el fútbol chileno, había otra cosa, era otro país. Claro, evidentemente que Ahora fue en los años 40, 50, 60, ¿no? Claro, Otro mundo, otro fútbol. era otra forma de ver fútbol, más amateur evidentemente, ¿no? Pero sí hay que, o sea, sería ideal poder recuperar, aunque sea un poco de esa mirada. Ese espíritu. A esta altura es bien difícil, pero sí, los únicos creo que pueden como presionar un poco son precisamente los hinchas, que son los que van moviendo todo esto. Bueno, y con el gol de la vergüenza, creo que era tan innecesario ese gol porque al no presentarse la Unión Soviética ya Chile ganaba 3-0, ¿cierto? Sí, no, Claro, era Sí, innecesario. tal vez era un intento por hacer una metáfora, un símbolo de la victoria, de todas maneras. Claro. En el partido de los valientes de Axel Piquet mencionaba en un párrafo que aludía a Chamaco Valdés de que a él le dijeron de que por reglamento, que le dijeron a Chamaco que por reglamento debían hacer al menos un gol. Y que en otro párrafo Francisco Fluxá, quien dirigía la Asociación Central de Fútbol, era que decía que se arrepentía de haber dicho eso. Porque no era así además, porque en el fondo a los jugadores les dijeron eso, pero no era así, o sea, fue un show que inventaron en el fondo. Esa fue la justificación que dieron a los jugadores porque tampoco le veían el sentido a lo que estaban haciendo. O sea, y además que más vergonzoso que ese gol o la boleta que le metió Santos. Claro, además le metieron 5-0 y Claro. bueno, llegaron con la cabeza a cualquier parte. O sea, el Santos sin Pelé. sin Pelé. Y sin Pelé todavía. Sí, pero hay que considerar que estaba en otra. Claro. No, Recordemos, claro, lo que estaba pasando en el país, entonces Sí. todo el mundo estaba convulsionado de alguna manera. Así que, claro, Era Chamaco Valdés en ese partido, que aquí iba a jugar en ese partido, o sea, tenía la cabeza. Si los futbolistas siempre están más cerca de las clases bajas que de las altas, Claro. por lo menos hasta esa época. Y era Bueno, obvio que y Maceri jugó ese partido, además. más de alguien tenía algún familiar, algún amigo, un conocido que estaba pasando por alguna de las cosas que estaba pasando mucha Claro, gente. y más de alguna talla, como no se te haya ir el gol, que le dijeron a Chamaco, que mientras estaba en la Habría sido selección más sola. vergonzoso más que se le hubiese ido. Claro. Bueno, eso hubiera sido más complejo. Oye, ¿algún dato freak para añado? Bueno, yo creo que eso ya está altamente tratado ese gol ya. Pero de otro elemento del Que fútbol. Es muy abierto la pelota. Lo están- claro, Del lo están- fútbol mundial, dejémoslo mundial para que no sea Chile. De hecho, yo justamente sobre el fútbol mundial es la pregunta que yo le quería hacer A a ver. Nicolás. Que a mí me llama la atención que en Chile se escribe mucho de fútbol. Y el 100% de lo que yo conozco, no digo de lo que exista, pero el 100% de lo que yo conozco que se escribe en Chile es sobre Chile. ¿Por qué tú ¿por qué seguiste? ¿Es porque eran las historias que tenías más a mano o porque realmente te interesa más lo que pasa acá? Yo siento que las grandes historias, por un asunto estadístico, donde dice tiene que ver con la cantidad de tiempo y la cantidad de gente. Y Chile es una cantidad pequeña de gente. Entonces, hay tremendas historias en el mundo. O sea, por ejemplo, el tema del catolicismo y el protestantismo en Escocia, los dos grandes equipos, o no sé, el fútbol y la parte en Sudáfrica. O sea, ¿por qué decidiste ponerle ese subtítulo del fútbol Chile. chileno? Y no solo historias desconocidas. Sí, es una buena pregunta. Porque a mí por lo menos son historias que me tocaban más, o sea, que me parecían más cercanas. Y también por una cuestión temática. Ya cuando tenía un par de historias dije, bueno, voy a enfocarme solamente en las que pasan en Chile. Porque además, para mí dar un contexto político histórico de cada una, que es una parte súper importante, me sentía como con más propiedad hablando de historias chilenas que de meterme como por ejemplo en la historia de Escocia o qué sé yo, donde efectivamente para poder escribir algo así igual uno tiene que manejarse entonces muchas de esas me resultaban bastante ajenas, ¿eh? Igual como comenté hace un rato, me parece que también sería súper interesante hacer otras crónicas más internacionales, ¿eh? Hay miles y miles de historias que son buenísimas, pero sí. ¿Algún otro comentario antes de concluir? Hablaba el amigo aquí, como hincha de la U, que alguna vez habré leído de la historia de los intentos del estadio de la Universidad de Chile.
Y en especial uno que no sé si habrá sido por alrededor de los 90, de un estadio Mecano que compraron en Perú, En los en los 80. Sí, en los Iquique, 80, que en en los Iquique 80. perdió. Y en el Iquique perdió porque cerraron, que no tuvieron dónde instalarlo. en el Claro. fondo. Tal vez todos sus intentos podrían constituir solo un libro. Claro, sí, Tantos sí, intentos, sí, de tantas todas maneras. historias, Sí, da para dos libros. tantas leyendas. Sí, incluso. ¿Sí? Sí. ¿Algo más al fondo ya? ¿No? Oye, yo quiero agradecerte, Nicolás, esta conversación. Aquí está ya, el ambiente está más caldeado, no hace tanto frío ya como a ustedes ahora en sus casas. Café, cuando salgamos Eso. para afuera. Y yo insisto, es un libro que aparentemente a mí también dije, pero de fútbol, que a mí no me gusta el fútbol, insisto, pero cuando lo leí me cautivó de verdad, las historias son muy buenas, sobre todo ya concordamos todos que la de Caselli es una de las más emocionantes, pero no en desmedro de las otras, que tienen otras peculiaridades también, y que retratan también, retratan una historia del fútbol chileno desde el pasado hasta el presente, ¿no? Hacen un recorrido también por décadas tal vez, es muy interesante. Y bueno, esperamos otro libro de crónicas de fútbol o de otros tipos de crónicas tuyas o una novela, qué sé yo, ¿no? ¿Se Sí, viene pues, algo así? ¿Novela o crónica próxima? Te diría que más novela. Más novela. Más novela. Así Eso. que vamos a dejarlo por ahí. ¿Ah? Dejémoslo hasta ahí nomás. Un aplauso a Nicolás. Gracias a ti, Carlos, por la lectura tan atenta, tan profunda Sí. y la conversación, ¿no? Buenísimo. O Eso, sea, claro. me voy con el corazón lleno. Muchas gracias. Muchas A gracias. ustedes también, gracias a todos. Gracias por venir con con este este frío, a día pesar de tan inhóspito. Eso, muchas gracias. Eso, muchas gracias.